Si ella sale por esa puerta, Darío, la mitad de esta sala se va con ella. Isabel Ferraz pasó años sosteniendo en silencio la imagen pública de su marido. Darío Montenegro, consejero delegado de una de las empresas más observadas de Madrid, en la fiesta de aniversario de la compañía. Él decidió ignorarla frente a inversores, periodistas y empleados. Prefirió bailar la noche entera con Livia, su asistente. Lo que Darío no sabía era que muchos invitados importantes no estaban allí por él. Estaban allí por la mujer a la que él trataba como un simple adorno. Si ella sale por esa puerta, Darío, la mitad de esta sala se va con ella, dijo Octavio Herrero, sin levantar la voz. Mientras sostenía una copa de cava y observaba cómo Isabel Ferraz cogía su abrigo sobre la silla, Darío Montenegro rió como si hubiera escuchado una broma inoportuna. Pero la risa murió antes de llegar a sus ojos. Porque en aquel salón dorado del hotel en el barrio de Salamanca, ya nadie parecía prestar atención a la música. Livia Amaral aún estaba a su lado, con la mano posada en el brazo de él, el vestido rojo brillando bajo las lámparas, fingiendo no entender la tensión. «Estás exagerando, Octavio», respondió Darío, apretando la mandíbula. «Mi mujer solo está cansada». Octavio miró a Isabel, que sonreía en silencio, sin prisa, acomodándose el cuello del abrigo crema sobre los hombros. «Cansada. Sí. Pero tal vez no de lo que tú imaginas». Darío intentó llamar a su esposa con un gesto discreto, casi una orden. «Isabel, no montes una escena». Ella se detuvo un segundo. Giró apenas el rostro y respondió con calma. «La escena, Darío, es la que tú has estado montando la noche entera. Yo solo me marcho». El salón principal del hotel parecía haber sido decorado para convencer a todo Madrid de que los Montenegros seguían siendo intocables. Había centros altos de orquídeas blancas, camareros deslizándose entre mesas de cristal, periodistas económicos charlando junto al panel con el logotipo de la empresa, y ejecutivos del Paseo de la Castellana, sonriendo como si cada apretón de manos escondiera una cláusula. En el centro, Darío se había empeñado en parecer el dueño absoluto de la noche. Traje negro impecable, reloj caro a la vista, voz segura ante los invitados. Había subido al pequeño escenario minutos antes. Agradeció a los accionistas, a los socios, a los empleados y hasta al equipo de comunicación. No le dio las gracias a su esposa. Isabel se había quedado sentada en la mesa principal, con un vestido azul profundo y el pelo recogido en un moño bajo, escuchando cada palabra. Como quien escucha una puerta que se va cerrando lentamente. Cuando un director extranjero le preguntó a Darío si presentaría a la señora Ferraz, el puente más elegante entre la empresa y los fondos familiares. Él sonrió con dureza y respondió: «Hoy es una noche institucional. Los asuntos personales quedan para después». Livia percibió la grieta antes que los demás, y entró por ella como quien ya esperaba la oportunidad. Se acercó a Darío con una carpeta de cuero en la mano. Se inclinó demasiado cerca para susurrarle algo al oído. Y rió cuando él la tomó de la cintura para llevarla a la pista. La primera canción podría haber sido solo una falta de tacto. La segunda se convirtió en el comentario de la sala. Para la tercera, hasta los camareros entendieron que aquella no era una danza inocente entre un director y su asistente. Isabel permaneció sentada, los dedos rozando el tallo de la copa de cristal, sin beber. Doña Celina Duarte, una inversora vasca de habla suave y ojos afilados, se inclinó hacia ella y le preguntó: «¿Estás bien, querida?» Isabel respondió: «Estoy viendo mejor que nunca». Al otro lado del salón, Livia giraba en los brazos de Darío, con la expresión de quien sube una escalera invisible. En cierto momento, pasó cerca de la mesa de Isabel, y dijo con una voz lo bastante baja para fingir elegancia: «Algunas mujeres nacieron para abrir puertas. Otras, para atravesarlas al lado del que manda». Isabel solo sonrió. «Cuidado, Livia. La puerta abierta también sirve para salir». Darío vio el breve diálogo. Y en lugar de sentir vergüenza, sintió irritación. Había algo en Isabel aquella noche que le incomodaba más de lo que le habría molestado un escándalo público. No lloraba,
No fruncía el ceño. No pedía explicaciones. Su serenidad parecía una afrenta. Durante años, él había confundido la discreción de su esposa con falta de carácter. Como si su silencio fuera una pared vacía donde él podía colgar su propio retrato, Isabel nunca había disputado un micrófono. Nunca había corregido las versiones de él ante extraños. Nunca les recordó a los periodistas que las primeras reuniones con los fondos familiares del País Vasco, de Cataluña y de Madrid habían tenido lugar en el salón de la familia Ferraz. Mucho antes de que la empresa Montenegro recuperara su crédito en el mercado, para Darío. Aquello se había vuelto demasiado conveniente. Cuando su padre murió, dejando deudas, dudas y un consejo de administración dividido, fue Isabel quien llamó a sus antiguos contactos, quien organizó cenas discretas, quien calmó a inversores desconfiados, y convenció a gente muy poderosa de que Darío aún merecía una oportunidad. Pero aquella noche, bajo las lámparas de cristal, él quería que todos olvidaran la mano que lo había levantado. Cerca de la medianoche, un periodista de un portal de economía se acercó a la mesa principal y pidió una foto del matrimonio. Darío dudó, aún con Livia de pie a su lado. Luego dijo que no. De forma seca, el periodista, con la experiencia suficiente para oler un escándalo antes de que sea titular, miró a Isabel y preguntó con cortesía: «¿La señora prefiere no salir en la foto?» Isabel miró a su marido por un segundo. «No suelo aparecer donde ya he sido borrada». La frase fue baja, pero encontró oídos muy atentos. Octavio Herrero arqueó las cejas. Doña Celina apoyó su copa en la mesa. Un consultor financiero se detuvo a mitad de una frase. Livia, sintiendo que el aire había cambiado, apretó el brazo de Darío y susurró: «No dejes que te arruine la noche». Darío respondió demasiado alto. «Isabel sabe estar». Aquella frase finalmente hizo que algo dentro de ella se quebrara. No fue un grito. No fue una lágrima. Fue solo la comprensión limpia y terrible de que él no la veía como esposa, socia o mujer. La veía como parte del mobiliario. Alguien que debía quedarse en su sitio hasta el final del evento. Isabel se levantó sin prisa. El movimiento fue tan simple que por unos segundos Darío no entendió el peligro. Cogió su pequeño bolso dorado. Pasó los dedos sobre la servilleta de lino, como si cerrara una cuenta invisible, y caminó hasta la silla donde descansaba su abrigo crema. El salón seguía lleno. Pero una quietud extraña comenzó a extenderse por las mesas cercanas. Octavio fue el primero en seguirla con la mirada. Luego Celina. Luego los representantes del Fondo Valderrama, que habían pasado toda la noche esperando una charla privada con ella sobre la renovación de la confianza institucional. Darío soltó a Livia y dio 2 pasos hacia su esposa. «¿A dónde te crees que vas?» «Isabel». Ella se puso el abrigo. «A algún lugar donde mi presencia no se use como aval, mientras mi nombre es tratado como una molestia». Él rió. Pero había amenaza en su risa. «No seas dramática. Estamos en público». Ela se ajustó la manga con delicadeza. «Exactamente por eso estoy siendo educada». Livia intentó salvar el territorio que creía haber conquistado. Caminó hacia Isabel con una sonrisa fina. De esas que piden aplausos pero esconden veneno. «Isabel, tal vez estés un poco sensible. Los eventos corporativos exigen madurez. Darío necesita circular, relacionarse, hacer política». Isabel la miró sin odio. Y esa ausencia de odio fue peor que el desprecio. ¿Has confundido la cercanía con el poder? Livia. Eso le pasa mucho a los que solo ven la mesa después de que alguien ya ha preparado la cena. La asistente palideció, pero sostuvo la sonrisa. Yo trabajo a su lado todos los días. Isabel inclinó la cabeza. Entonces debería saber que el trabajo más importante no siempre se hace al lado del que sale en las fotos. Darío intervino con voz baja y agresiva. Basta. No vas a convertir una fiesta de la empresa en un teatro matrimonial. Isabel dio un paso atrás, mirando el salón por última vez. No te preocupes. El teatro continúa. Solo que ya no contéis conmigo en el reparto. Comenzó a caminar hacia la salida. Y fue entonces cuando Darío escuchó la frase de Octavio. Si ella sale por esa puerta, Darío, la mitad de esta sala se va con ella.
Por primera vez en la noche, el director perdió su expresión ensayada. Su rostro se endureció. No por arrepentimiento, sino por cálculo. Miró a su alrededor y notó pequeños detalles que antes había ignorado. Un inversor guardando el móvil en el bolsillo. Doña Celina, haciéndole un gesto a su asesor. Dos invitados levantándose casi al mismo tiempo, sin tocar el postre. El representante del Fondo Valderrama diciéndole al camarero que ya no hacía falta que trajera el café. Darío se acercó a Octavio y murmuró: «Esto es un chantaje». El hombre mayor respondió con una calma cruel: «No. El chantaje exige una amenaza. Yo solo estoy describiendo lo que pasa cuando alguien confunde a su esposa con un adorno. Y la confianza con un apellido». Darío tragó saliva. A su lado, Livia ya no parecía una reina en ascenso. Parecía una mujer con el tacón atrapado en el borde de un abismo. En el pasillo de mármol, lejos de la música, Isabel respiró por primera vez en toda la noche. El aire acondicionado olía a flores caras y productos de limpieza. Pero aún así, parecía más honesto que el perfume rancio del salón. El guardia de seguridad junto al ascensor le abrió paso de inmediato. «Buenas noches, doña Isabel. Su coche la espera en el garaje». Ella sonrió con cansancio. «Todavía no. Marcus. Voy a pedir un coche con conductor». Él asintió. Como quien ya la conocía de otras noches. De otras reuniones. De otras salidas discretas. Después de arreglar problemas que nunca aparecían en el informe anual, antes de que llegara el ascensor, su móvil vibró. Un mensaje de Celina apareció en la pantalla. «Querida mía. No firmaremos nada mañana sin hablar contigo primero». Poco después, otro mensaje de Octavio. «No hace falta que respondas hoy. Pero tienen que entender lo que han hecho». Isabel cerró los ojos un instante. No era la venganza lo que la movía. Era la extenuación. Era el dolor de darse cuenta de que, durante años, había llamado elegancia a lo que en el fondo también era un abandono de sí misma. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Darío apareció en el pasillo. Apresurado. Sin Livia. Por primera vez desde el inicio de la fiesta, llamó a Isabel. Y el nombre de ella en su boca sonó como un intento de recuperar una contraseña olvidada. Ella no entró en el ascensor. Solo se giró. «No tenías por qué hacer esto», dijo él, acercándose. «¿Hacer el qué, Isabel?» Darío miró hacia atrás para asegurarse de que nadie los escuchara. «Tú sabes lo que nos jugamos mañana: la reunión con los fondos. La renovación de los contratos. La prensa. Este no es el momento para tu orgullo herido». Isabel sintió que esa frase golpeaba en un lugar antiguo. Un lugar donde ella había guardado noches sin dormir. Llamadas difíciles. Cenas en las que había sonreído a hombres que dudaban de la capacidad de Darío. Y de las que aún así había salido con promesas de apoyo. «Orgullo herido», repitió ella. «Has bailado toda la noche con tu asistente delante de las personas que yo traje a tu empresa. Me excluiste del discurso. Me ignoraste en las fotos. Y dijiste que yo sabía estar. Como si fuera una niña. Y aún crees que el problema es mi orgullo». Él se pasó la mano por el pelo. Un gesto raro en público. Por un segundo. Pareció menos director general y más un hombre acorralado. Pero su vieja defensa volvió deprisa. «Tú siempre has sabido cómo funcionan estos eventos. A veces tenemos que jugar al juego». Isabel soltó una risa baja. Sin una gota de humor. «Yo jugué por ti durante años. Solo que yo jugaba para evitar que la empresa se hundiera. No para humillar al que estaba a mi lado». Darío endureció la voz. «¿Me estás insinuando que todo esto depende de ti?» Ella lo miró largamente. Casi con pena. «No. Darío. Te estoy diciendo que mucha de esa confianza dependía de lo que la gente veía cuando me miraba a tu lado. Hoy les has demostrado que ni siquiera tú confías en lo que tienes en casa». El ascensor seguía abierto. Esperando. Al fondo. En el salón. La música volvió a sonar. Pero parecía lejana. Artificial. Inútil. Darío se dio cuenta entonces de que dos inversores pasaban por el pasillo. Fingiendo no mirarlos. Pero caminando directos hacia la salida.
Isabel entró en el ascensor. Darío sujetó la puerta con la mano. No te vayas así. Por primera vez. Su voz no sonó como una orden absoluta. Había una grieta allí. Pequeña. Insuficiente. Así como preguntó ella sin alzar la voz. Isabel miró su mano. La que impedía que la puerta se cerrara. Llevamos años sin hablar. Darío. Tú lo llamabas silencio solo porque nunca escuchaste. Él retiró la mano despacio. Antes de que las puertas se cerraran, ella añadió, mañana en la reunión. No habla o mi nombre. No uses mi apellido. Mis contactos. Mi historia o mi presencia como garantía. Por primera vez, entra en esa sala solo con lo que tú mismo has construido. Las puertas se unieron entre los dos. Espejadas y frías. Darío vio su propio reflejo en el metal pulido. El traje perfecto. El rostro tenso. La absoluta ausencia de Isabel a su lado, por primera vez en mucho tiempo. Pareció mucho más pequeño que el escenario que había creado, en el garaje. Isabel salió del ascensor y caminó entre coches oscuros. Chóferes de pie y seguridad discreta. Madrid vibraba sobre ella. Indiferente y luminosa. Con la Gran Vía aún encendida en algún punto de la noche, y el paseo de la Castellana esperando a la mañana siguiente para transformar el rumor en consecuencias, pidió un coche a través de su móvil. Rechazando al conductor de la empresa. Mientras esperaba, se quitó la alianza del dedo. No como una ruptura dramática, sino como quien necesita respirar sin el peso constante de una mentira. El metal dejó una marca clara en la piel. Pasó el pulgar sobre el círculo vacío. Sintió ganas de llorar. Pero las lágrimas no llegaron. Tal vez llegarían después. En un apartamento silencioso que ya no sería el ático de Darío. Tal vez llegarían cuando ya nadie necesitara verlas. En aquel momento, solo había un cansancio limpio y una extraña libertad. El móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número guardado como consejo de administración. Doña Isabel. Confirmamos reunión extraordinaria mañana a las 8. Su presencia será esencial. Arriba. En el salón. Darío regresó intentando recomponer su rostro antes de que alguien notara la caída. Pero la caída ya había empezado. Doña Celina se despedía dando 2 besos formales al aire. Octavio le entregaba su copa llena a un camarero. El representante del fondo pasaba junto a la mesa de Livia sin molestarse en saludarla. La música seguía. Las lámparas brillaban. El logotipo de Montenegro aún iluminaba el panel. Pero había mucha menos gente importante en el salón. Mucha menos. Livia se acercó a Darío. Ansiosa. Tienes que decir algo. Se están yendo por su culpa. Darío miró hacia la puerta por donde Isabel había desaparecido. Por primera vez en la noche. No encontró una frase prefabricada. Murmuró. Más para sí mismo que para su asistente. Se están yendo porque yo dejé que lo vieran. Livia no lo entendió. Darío entendió lo suficiente como para sentir miedo. La fiesta aún no había terminado. Pero el mundo que él conocía ya empezaba a derrumbarse. No con gritos. No con un escándalo. Sino con el sonido educado de las sillas apartándose. Y los contratos reconsiderándose en el más absoluto silencio, a la mañana siguiente. Madrid amaneció con una claridad pálida golpeando las fachadas de cristal de las 4 torres. Pero dentro del ático de los Montenegro, todo parecía oscurecido por una noche mal cerrada. Darío no había dormido. Había pasado horas caminando entre el amplio salón, la terraza acristalada y su despacho privado. Mirando los mensajes que llegaban en cascada, cada uno más frío que el anterior. Reprogramaremos la charla estratégica. Esperaremos una postura institucional clara. Antes de cualquier renovación. Necesitamos escuchar a la señora Isabel. Ningún mensaje era agresivo. Todos eran peores. Eran educados. Calculados. Definitivos. A las 7:15. Aún llevaba la camisa de la noche anterior. Abierta por el cuello. Vio la puerta del dormitorio principal entreabierta. Entró sin llamar. Como siempre había hecho. Esperando encontrar a Isabel allí. Tal vez sentada frente al tocador. Tal vez dolida.
tal vez lista para escuchar una explicación, pero el dormitorio estaba demasiado ordenado. En el vestidor faltaban sus prendas esenciales. Sobre la cama descansaba únicamente una tarjeta blanca, con la letra firme que él también conocía: Darío. Por primera vez en años. No voy a allanarte el terreno para que pises sobre seguro. Leyó la frase 3 veces. Como si alguna relectura pudiera transformarla en un enfado pasajero. No lo hizo. La ausencia de Isabel ocupaba el cuarto con más fuerza de la que su presencia había ocupado durante años. El perfume suave que solía quedarse atrapado en las cortinas parecía haber sido retirado junto con las maletas. En la encimera del baño no había cremas. Ni cepillo de pelo. Ni pequeños objetos que Darío nunca había notado. Hasta que desaparecieron. Abrió un cajón. Luego otro. Con una irritación creciente que solo escondía pánico. Ella no haría esto en la víspera de la junta. Murmuró. El móvil vibró. Era Livia. Lo rechazó. Vibró de nuevo. Lo rechazó otra vez. A la tercera llamada. Contestó con aspereza. Ahora no. Al otro lado. La voz de ella llegó rápida. Ansiosa. Darío. El portal de Economía ha publicado una nota. Están diciendo que la salida de Isabel de la fiesta ha levantado dudas sobre la estabilidad interna. Tienes que desmentirlo. Él cerró los ojos. No hubo ninguna salida. Ella solo se fue más temprano. Livia respiró hondo. Para la prensa. Es exactamente lo mismo cuando la mitad de los inversores también se marchan. La frase le impactó demasiado tarde. Pero el golpe fue certero. Darío fue hasta el despacho. Encendió la pantalla grande y abrió las noticias. La nota era corta. Sin acusaciones directas, pero escrita con un veneno muy elegante. Fuentes presentes en el evento anual de Montenegro afirman que la retirada discreta de Isabel Ferraz precedió a la salida de nombres relevantes ligados a fondos familiares y consejos privados. El episodio ocurre a las puertas de una ronda de renegociación estratégica. Nada de amantes. Nada de escándalos conyugales. Solo la palabra que realmente podía desangrar a la empresa. Confianza. Darío lanzó el mando a distancia sobre la mesa. ¿Quién ha filtrado esto? Livia respondió con cuidado. Puede haber sido cualquiera. Camareros. Asesores. Los propios invitados. Él escuchó algo en su voz. Un leve temblor. El de quien intenta defenderse antes de ser acusada. Hablaste con alguien ayer. La pausa fue demasiado corta para ser inocente. Yo solo intenté controlar la narrativa. Darío. Le dije a una periodista que Isabel estaba emocionalmente inestable. Y que tú seguías al mando. Darío apretó el móvil con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Has llamado a mi mujer inestable ante la prensa. Livia intentó suavizar el tono. Pero ya era tarde. Dije que estaba sensible. Es distinto. Darío. Si tú no ocupas el espacio, lo ocupa ella. Lo viste allá. La gente la miraba como si fuera la verdadera dueña de la empresa. Aquella frase. En lugar de acercarlos. Abrió una herida que él había pasado años cubriendo de arrogancia. Darío colgó sin responder. Unos minutos después. Sonó el telefonillo. Era el conductor. Avisando de que el coche estaba listo, se puso otra americana. Se cepilló el pelo frente al espejo. E intentó reconstruir su rostro público. Pero en el reflejo no vio al director seguro de la noche anterior. Vio a un hombre que había estado bailando bajo lámparas de lujo, mientras el suelo se agrietaba en silencio bajo sus pies, al salir del dormitorio. Encontró la alianza de Isabel sobre la consola del recibidor. No la había dejado sobre la cama como una amenaza romántica. La había dejado junto a las llaves antiguas. En el lugar donde se depositan las cosas que aún tienen valor, pero que ya no pertenecen al cuerpo. Isabel. Esa misma mañana. Tomaba un café en un piso clásico del céntrico barrio de Chamberí. Pertenecía a su tía viuda. Doña Carmen. No era una fuga de lujo. Ni un castigo teatral. Era un lugar discreto. Con techos altos. Muebles de madera noble y vistas a los árboles que resistían entre edificios caros. Carmen puso una taza frente a ella. Y no le preguntó si estaba segura.
Las mujeres de la familia Ferraz sabían que algunas decisiones solo parecen repentinas para quien nunca ha prestado atención a lo que se acumula. ¿Quieres que llame a tu madre?, preguntó su tía. Isabel negó con la cabeza. Todavía no. Si mi madre se entera antes de la reunión, va a convertir esto en una guerra de familias. Carmen sonrió con tristeza. Y no lo es. Isabel envolvió la taza con ambas manos. No quiero que lo sea. Si transformo mi dolor en un espectáculo, Darío logrará reducirlo todo a un simple ataque de celos. Necesito que vean lo que realmente pasó. No conmigo, sino con la confianza que él mismo ha roto. Su móvil vibró sobre la mesa. Era Octavio. El Consejo de Administración confirma a las 8. No hace falta que lo defiendas. Solo di la verdad. La reunión no tuvo lugar en la sede corporativa de Montenegro. Ese fue el primer indicio de que el poder había cambiado de sala. El encuentro se fijó en un despacho neutral del Paseo de la Castellana, donde ascensores silenciosos llevaban a una sala acristalada, con vistas a una ciudad que parecía estar siempre negociando algo. Darío llegó a las 8 en punto. Pero descubrió que casi todos ya estaban allí. Octavio Herrero hablaba en voz baja con doña Celina. Dos representantes del Fondo Valderrama consultaban documentos en sus tabletas. Un abogado corporativo hojeaba una carpeta, demasiado fina para tranquilizar, demasiado gruesa para ser una mera formalidad. Cuando Darío entró, saludó a todos con la firmeza ensayada de siempre. Buenos días. Imagino que ha habido una exageración en torno a un episodio personal. Nadie respondió de inmediato. El silencio fue tan pulcro que lo humilló más que cualquier acusación. Doña Celina finalmente habló. Darío. Si fuera algo meramente personal, no estaríamos aquí. Él se sentó, controlando la respiración. Mi esposa no representa oficialmente a la compañía. Octavio levantó la vista. Oficialmente. Tal vez no. Institucionalmente. Ella representa mucho más de lo que quisiste admitir ayer. Isabel entró 5 minutos después. Y la atmósfera de la sala cambió. Sin que nadie necesitara levantarse de forma dramática. Llevaba un traje de chaqueta marfil. Simple e impecable. El pelo recogido de manera firme. El rostro desprovisto de teatralidad. No miró a Darío primero. Saludó a doña Celina. A Octavio. A los representantes de los fondos y al abogado. Solo entonces se sentó. Al otro lado de la mesa. No al lado de su marido. Darío sintió ese detalle como una sentencia. Isabel. Dijo él, intentando suavizar la voz. Podíamos haber hablado de esto antes. Ella abrió la carpeta frente a sí. Tuviste años para hablar conmigo. Antes de necesitarme en público. El abogado carraspeó. Incómodo. Pero Octavio hizo un gesto para que la conversación siguiera. Darío se inclinó hacia adelante. No conviertas un desencuentro matrimonial en un riesgo empresarial. Isabel lo miró fijamente. Yo no lo he convertido en eso. Lo convertiste tú. Cuando usaste mi presencia durante años para calmar a estas personas, allá, delante de ellas. Intentaste demostrar que yo no importaba. La frase no fue alta. Pero cada palabra parecía haber sido colocada sobre la mesa como una prueba incriminatoria. Doña Celina abrió su bolso. Sacó un sobre fino y lo empujó hacia el centro de la mesa. Hace 3 años. Cuando el señor Montenegro, su padre, murió. Esta empresa no solo necesitaba capital. Necesitaba a alguien que nos convenciera de que aún quedaba algo de carácter en esta mesa. Isabel hizo eso. No con promesas vacías. Darío. Con presencia. Con memoria. Con la palabra dada y cumplida. Darío sintió que le ardía la cara. Yo nunca he negado su ayuda. Isabel soltó una respiración corta. La convertiste en un adorno. Es una forma muy sofisticada de negarla. Uno de los representantes del Fondo Valderrama tocó su tableta y proyectó una página en la pantalla. No era un contrato secreto, ni el arma de un escándalo. Era un acta antigua de una reunión privada. En ella se registraba que la continuidad de la confianza entre los inversores y la compañía Montenegro dependería de mantener un gobierno corporativo transparente, una postura pública coherente
y una interlocución estable con la familia Ferraz. Darío entrecerró los ojos. Es nulidad poder formal de veto. Octavio asintió. No. No se lo da. Pero nos da a nosotros el derecho de replantearnos por qué seguimos confiando en ti. Mientras la reunión avanzaba, Livia intentaba entrar en el edificio corporativo. En recepción, repitió 3 veces que era la asistente ejecutiva de Darío Montenegro y que su presencia era necesaria. El educado guardia de seguridad llamó arriba y escuchó la negativa. Ella se quedó parada bajo la moderna lámpara del vestíbulo, sintiendo la mirada de 2 recepcionistas y de un periodista que fingía mirar el móvil. El vestido rojo de la noche anterior había sido sustituido por un conjunto claro y profesional, pero la ansiedad delataba la prisa con la que había elegido cada prenda. Mandó mensajes a Darío. Estoy aquí abajo. No pueden prohibirme la entrada. Necesitas a alguien a tu lado. Ninguna respuesta. Entonces tomó la peor decisión posible. Llamó a la misma periodista a la que le había hablado de Isabel, y en voz baja le dijo que la esposa del director estaba presionando a los inversores por un resentimiento puramente personal, al otro lado de la línea. La periodista preguntó. ¿Afirmas eso oficialmente? Livia dudó. Quería el poder de la acusación, sin tener que pagar el precio de firmarla. No uses mi nombre. Respondió. No se había dado cuenta de que, en Madrid, quien vive de los pasillos suele guardar más pruebas de las que publica, en la sala de reuniones. Darío recibió uno de los mensajes de Livia. Lo leyó por debajo de la mesa y bloqueó la pantalla deprisa. Isabel se dio cuenta. No porque estuviera espiando, sino porque conocía cada uno de sus gestos cuando intentaba esconder algo. ¿Está abajo?, preguntó. Darío se tensó. Eso no importa. Octavio intervino. Importa. Si la misma persona que ayer participó en una exhibición pública inadecuada, hoy está intentando influir en una reunión estratégica. Darío golpeó la mesa con la mano. No lo bastante fuerte para parecer fuera de control, pero lo suficiente para revelar la fisura. Livia es mi empleada. Isabel respondió antes de que nadie más lo hiciera. Entonces trátala como a una empleada. No como a un trofeo delante de los inversores, ni como a un escudo cuando llegan las consecuencias. El silencio que siguió fue pesadísimo. Darío la miró con rabia, pero también con una especie de sorpresa amarga, como si solo en ese instante comprendiera que la mujer que tenía enfrente sabía herirlo, no porque quisiera destruirlo, sino porque sabía exactamente en qué lugar se escondía la mentira. La reunión terminó sin gritos y sin una decisión final, lo cual fue peor para Darío. Los fondos no rompieron los contratos esa mañana, pero suspendieron la renovación automática. El Consejo exigió una revisión del gobierno corporativo, una declaración pública sobria, y la confirmación de que Isabel no volvería a ser utilizada en comunicaciones institucionales sin su expreso consentimiento. Darío firmó el recibí de los términos con la mano rígida. Cuando todos se levantaron, intentó acercarse a ella junto a la ventana. Has conseguido lo que querías. Isabel miraba los coches diminutos allá abajo, deslizándose por la Castellana como si la ciudad no tuviera tiempo para tragedias particulares. Yo quería que me hubieras respetado tú, antes de que otras personas tuvieran que explicarte mi valor. Él bajó la voz. Sabes que no me puedo permitir perder a estos inversores. Ella finalmente se giró. Lo sé. Fui yo quien los trajo de vuelta cuando tú ya los habías perdido. La frase no sonó a triunfo. Sonó a luto. Darío se quedó inmóvil. Por un segundo. Ella vio al hombre asustado que se escondía detrás del director arrogante. Pero aquel hombre aún no sabía pedir perdón sin intentar salvar su propia imagen al mismo tiempo. A última hora de la tarde. Isabel volvió al piso de su tía con una carpeta de documentos y un dolor que parecía haber envejecido dentro de su pecho. Carmen estaba en el salón. Escuchaba la radio en voz baja mientras doblaba una manta. Y bien, Isabel se quitó los zapatos en la entrada. Un gesto que nunca hacía en el ático, porque allí todo parecía exigir una postura rígida. Lo han entendido. Su tía la observó. ¿Y él? Isabel tardó en responder. Él ha entendido el coste económico. Aún no ha entendido la herida. Se sentó en el sofá. Abrió el móvil y vio decenas de mensajes. Conocidos.
familiares, columnistas de sociedad, esposas de empresarios, gente que durante años la saludaba con 2 besos perfectos y preguntas vacías. Entre ellos, había un mensaje de Darío. Tenemos que hablar esta noche. Sin abogados. Sin consejo. Isabel lo leyó. Bloqueó la pantalla y apoyó el teléfono sobre la mesa. Carmen no tuvo que preguntar. Isabel solo dijo: hoy no. He pasado demasiado tiempo corriendo para apagar los incendios que él mismo encendía. Hoy. Le toca a él sentir el olor a humo. En el ático de Luz Montenegro. Darío finalmente dejó que Livia subiera. Entró con prisa, intentando parecer indispensable. Pero se encontró con un hombre muy distinto del que había dejado en la fiesta. Estaba junto al ventanal, sin corbata, mirando las luces de Madrid. Tienes que reaccionar, dijo ella. El relato se está volviendo en tu contra. Isabel se está haciendo la víctima elegante. Y todos están cayendo en la trampa. Darío no se dio la vuelta. Has vuelto a hablar con la periodista. Livia se congeló. Solo intentaba ayudar. Él rió en voz baja, sin alegría. Has intentado ocupar un lugar que nunca lograste entender. La frase le cruzó la cara como una bofetada. ¿Me vas a echar la culpa a mí ahora? Ayer no parecías tan preocupado cuando me sacaste a la pista de baile. Darío giró el rostro. Y la vergüenza que sentía se transformó en crueldad defensiva. Ayer fui un imbécile. Hoy no me puedo permitir seguir siéndolo. Livia enrojeció. ¿Te crees que ella va a volver si me tiras a mí a la basura? Él no respondió de inmediato. En el silencio, los dos comprendieron verdades muy distintas. Livia entendió que era perfectamente descartable. Darío entendió que tal vez él ya había descartado a la única persona que sabía cómo mantenerlo en pie. La noche cayó sobre Madrid. Con demasiadas ventanas encendidas y muy pocas respuestas, Darío se quedó solo. Después de que Livia saliera dando un portazo en el ascensor, llevándose consigo la humillación de quien ha perdido el brillo antes incluso de rozar la corona, él caminó hasta el mueble del recibidor y cogió la alianza de Isabel. El objeto parecía demasiado pequeño para cargar con tantos años de omisiones. Por primera vez, recordó una vieja noche de 3 años atrás, cuando ella había llegado tarde de una cena con inversores en Bilbao, cansada, con los pies destrozados por los tacones, pero sonriendo, porque había conseguido una oportunidad más para la empresa de él. En aquella época, él la había abrazado y le había dicho: un día te compensaré por todo esto. Luego, nunca lo hizo. Simplemente se acostumbró. El móvil vibró con una nueva alerta del portal financiero. Montenegro aplaza su renovación estratégica. Tras una reunión a puerta cerrada, Darío cerró los ojos. No había un escándalo explícito, ni una acusación formal, ni grandes titulares sobre infidelidades. Había algo mucho peor para un hombre como él. Duda pública. Y la duda, ahora, tenía la forma exacta de la ausencia de Isabel. El martes siguiente, la sede de Montenegro parecía más silenciosa de lo habitual. Aunque todos los ascensores subían llenos, y los pasillos brillaban con la cara eficiencia de una empresa que tiene terror a parecer frágil, Darío llegó antes de las 8. Acompañado por 2 asesores jurídicos, pero notó en el primer minuto que el edificio ya no reaccionaba ante él de la misma forma. Las recepcionistas sonrieron. Sí. Pero con cuidado. El guardia de seguridad lo saludó con formalidad. No, con entusiasmo. En el panel interno de noticias, el titular sobre el aplazamiento de la estrategia seguía circulando entre los comunicados de rutina, como una mancha que nadie conseguía limpiar. En el ascensor privado, Darío se miró al espejo y se ajustó la corbata por tercera vez. La voz de Octavio aún resonaba en su cabeza. La confianza no es un apellido. Cuando las puertas se abrieron en la planta de dirección, encontró a Isabel, que ya estaba allí, sentada junto a la cristalera, charlando con doña Celina en voz baja. No parecía una esposa dolida esperando disculpas. Parecía una mujer que, por fin, había dejado de pedir permiso para existir. La reunión comenzó con cordialidad, y eso lo volvía todo aún más peligroso. En el mundo corporativo que Darío conocía bien,
Nadie necesitaba levantar la voz para destruir una carrera. Bastaba con sonreír, pedir un acta revisada y solicitar aclaraciones adicionales. Alrededor de la mesa ovalada, los consejeros pasaban páginas de informes, tomaban café corto en tazas blancas y evitaban mencionar directamente el baile con Livia. Como si la traición matrimonial fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, Octavio abrió la sesión diciendo: no estamos aquí para discutir un matrimonio. Estamos aquí para discutir gobierno corporativo, reputación y la continuidad de la confianza. Darío respondió con firmeza ensayada: la compañía no puede ser rehén de percepciones emocionales. Isabel, que hasta ese momento tomaba notas en silencio, levantó la vista. Percepción emocional fue exactamente lo que vendiste tú durante 3 años, cuando me sentabas a tu lado en cenas privadas, y les decías a los inversores que la familia Montenegro estaba unida. Darío apretó el bolígrafo. ¿Tú sabías que aquello formaba parte de la estrategia? Ella asintió lentamente. Lo sabía. Lo que no sabía era que, cuando la estrategia diera sus frutos, tú intentarías borrar a quien te ayudó a construirla. Livia no estaba en la sala, pero su sombra se deslizaba por cada notificación en los móviles. Antes de la reunión, un nuevo rumor había empezado a correr por los grupos privados de periodistas y asesores de Madrid. Isabel estaría presionando a los inversores para forzar una separación ventajosa. Usando la imagen pública de la empresa como moneda de cambio emocional, la frase era demasiado inteligente para ser un simple cotilleo. Y demasiado cobarde para ser firmada por alguien. Isabel había recibido la noticia a través de una editora de economía que la conocía desde hacía años. Solo le había respondido: no haré comentarios sobre mi vida personal. Pero no permitiré que llamen chantaje al límite que he tardado demasiado en imponer. Cuando Octavio mencionó la filtración en la mesa, Darío sintió que la sangre le hervía. No porque dudara del origen, sino porque sabía que Livia estaba intentando controlar la narrativa con una prisa casi desesperada. Doña Celina lo miró directamente a los ojos y preguntó: ¿su equipo de comunicación ha autorizado a alguien a hablar sobre la estabilidad emocional de Isabel? Darío respondió: no. Isabel completó, sin desviar la mirada. Pero alguien pensó que tú lo aprobarías. Esa frase hizo más daño que una acusación directa. Darío quiso negarlo con indignación. Pero algo dentro de él vaciló. Porque era verdad. En un nivel vergonzoso. Lo era, durante meses. Tal vez años. Había creado alrededor de Livia la impresión de que Isabel era una presencia elegante pero descartable. Útil para las galas. Prescindible para las decisiones. Nunca había dicho claramente ella no importa. Pero había permitido que su asistente actuara como si esa frase ya hubiera sido firmada y sellada. El abogado corporativo proyectó entonces una secuencia de correos de agenda. No eran pruebas criminales, ni revelaciones explosivas. Eran pequeños desvíos. Reuniones con inversores borradas del calendario compartido de Isabel. Invitaciones reenviadas primero a Livia. Cambios de horario que impedían a su esposa asistir a encuentros donde su presencia siempre había sido esperada. Darío frunció el ceño. Yo no autoricé nada de esto. Isabel respiró hondo. Tal vez no. Pero creaste una casa donde cualquiera entendía que sacarme de la sala sería una excelente forma de agradarte a ti. El silencio que cayó después de aquello pareció atravesar las paredes de cristal. Por primera vez, Isabel permitió que la memoria de aquella antigua crisis entrara en la sala. No como un drama, sino como puro contexto. 3 años antes, justo después de la muerte del patriarca Montenegro, la empresa había perdido toda su credibilidad en cuestión de semanas. Había deudas renegociadas con prisas, proveedores desconfiados, accionistas divididos, y el fuerte rumor de que Darío no tenía el temple necesario para liderar. Él recordaba bien aquella época. Pero la recordaba de forma muy conveniente, como si su solitaria resistencia lo hubiera salvado todo. Isabel recordaba los detalles que él había decidido borrar. Recordaba haber viajado a Bilbao para cenar con Celina y con sus hermanos. Haber escuchado preguntas durísimas sobre carácter, y no sobre márgenes de beneficio. Recordaba haberse sentado en una cafetería junto a la Castellana con Octavio,
prometiéndole que la nueva fase de Montenegro se escribiría con 2 palabras: transparencia y disciplina. Yo no les pedí que confiaran en Darío porque él fuera perfecto, dijo ella, mirando a todos los presentes. Les pedí que confiaran, porque yo creía que él de verdad quería llegar a ser mejor que su padre. Tal vez yo confundí la ambición con el crecimiento. Darío sintió esa última frase como una hoja de afeitar clavada muy despacio. Su padre, Augusto Montenegro, había sido un hombre respetado y temido, de los que confundían la familia con la propiedad, y el afecto con la obediencia ciega. Durante su infancia y su juventud, Darío había aprendido que un Montenegro no da las gracias. No depende de nadie. Y jamás admite haber sido sostenido por otra persona. Cuando Isabel entró en su vida, no intentó dominarlo. Intentó ayudarlo. Y eso, de una forma retorcida que él jamás había confesado, lo humillaba más que cualquier enemigo. Amarla habría exigido reconocer que la necesitaba. Así que eligió transformarla en parte del decorado. Porque los decorados nunca exigen gratitud. Estás reescribiendo la historia, dijo él. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Isabel lo miró con una tristeza absoluta y controlada. No. Estoy leyendo la parte que tú arrancaste. Doña Celina bajó la mirada, conmovida. Octavio cerró la carpeta que tenía delante, como quien comprende que el problema de la empresa era en realidad la profunda herida íntima de un hombre incapaz de soportar su propia deuda moral. Mientras tanto, en la planta baja, Livia esperaba en una sala reservada junto a recepción. Después de que se le impidiera subir de nuevo, su móvil parpadeaba con mensajes sin respuesta. Había pasado la noche alternando entre la rabia y el miedo, convencida de que Darío la necesitaba, de que Isabel solo usaba una máscara de víctima, y de que bastaría con presionar a la prensa para invertir la historia, pero cuanto más intentaba moverse, más se daba cuenta de que las puertas se cerraban sin hacer ruido. Un asesor que antes le sonreía desvió la mirada al pasar. La recepcionista le pidió que esperara instrucciones de la directiva. Un periodista conocido le mandó una única pregunta muy seca. ¿Confirmas haber hablado sobre la inestabilidad emocional de Isabel Ferraz? Livia borró la conversación. Pero borrar la pantalla no borraba el rastro. Lo que más la hería no era la posibilidad de perder su trabajo. Era darse cuenta de que, incluso habiendo pasado meses pegada al brazo de Darío, ella nunca había rozado el centro real del poder. Ella tenía acceso a la agenda, a los pasillos, a su brazo en la pista de baile. Isabel tenía algo que no se arrebata con perfume. Un vestido rojo o una frase venenosa. Credibilidad. A media tarde, la reunión se suspendió durante 20 minutos. Darío siguió a Isabel hasta la zona reservada del café, donde una cafetera italiana brillaba bajo luces frías, y la ciudad se esparcía abajo como un mapa lleno de ambiciones. Él esperó a que ella se sirviera un expreso antes de hablar. Deberías haberme contado que te estaban sacando de las agendas. Isabel casi sonrió. Pero la sonrisa no llegó a nacer. Te lo conté. Tú dijiste que yo estaba exagerando. Él miró la taza entre las manos de ella. Yo no sabía que Livia había llegado tan lejos. Ella respondió con total calma. Livia solo llegó hasta donde tu vanidad le abrió el camino. Darío levantó la vista. Herido. ¿Crees que yo quise destruirte? La pregunta era demasiado simple para una respuesta honesta. No. Creo que quisiste reducir mi tamaño, hasta que cupiera en el espacio que tu inseguridad te permitía. Él se quedó de piedra. Era mucho más fácil enfrentarse a consejeros, periodistas y contratos, que escuchar la descripción exacta de su propia vergüenza pronunciada sin una gota de odio. La conversación podría haber terminado ahí. Pero Darío hizo la pregunta que llevaba evitando desde la fiesta. ¿Aún queda algo entre nosotros? Más allá de esta guerra. Isabel sujetó la taza con fuerza, sintiendo el calor contra los dedos. Por unos segundos, recordó al hombre que él había sido en las raras noches sin público. El hombre que reía en voz baja en la cocina, que sabía elegir vinos malos con una confianza absurda, que una vez le había sostenido la mano en el hospital, cuando operaron a su madre. Ese hombre había existido.
El problema era que siempre desaparecía en cuanto alguien importante cruzaba la puerta. Existe una historia, dijo ella. Existe el dolor. Existe una parte de mí que aún no ha aprendido a dejar de esperar al hombre que tú podrías haber sido. Darío tomó aire. Como si aquello fuera una esperanza. Ella lo notó. Y cerró la puerta antes de que él transformara una rendija en una posesión. Pero no confundas eso con un permiso para seguir haciéndome daño. Él bajó la cabeza. Por primera vez. No respondió. Cuando la reunión se reanudó, el clima había pasado de la cautela a las consecuencias. El abogado presentó una propuesta preliminar de revisión, mientras no se contuvieran los rumores y no se aclarara la cadena de comunicación. Cualquier renovación estratégica quedaría condicionada a una auditoría interna de gobierno y reputación. Darío intentó argumentar que aquello debilitaría a la compañía frente al mercado. Pero Octavio respondió: el mercado ya ha notado la debilidad. La auditoría solo demostrará si aún nos queda madurez para corregirla. Entonces llegó el golpe más doloroso. Los fondos solicitaron que Isabel participara, no como la esposa de Darío, sino como consultora independiente en la reconstrucción de la confianza institucional. La sala quedó inmóvil. Darío la miró, esperando tal vez un rechazo por vieja lealtad, tal vez una aceptación para intentar salvarlo. Isabel no dio ni una cosa ni la otra. Aceptaré. Solo si mi trabajo no se utiliza para maquillar errores personales, dijo ella. Y solo si todos aquí entienden que mi presencia ya no pertenece a un matrimonio, pertenece a mi propia palabra. La frase cerró la tarde con la fuerza de un documento firmado. Darío salió de la sala antes que los demás. No por arrogancia, sino porque necesitaba respirar en un lugar donde nadie lo viera. En el pasillo se encontró con Livia. De pie. Pálida. Intentando sonreír. Por fin. Te estaba esperando. Tenemos que alinear lo que vamos a decir. Él la miró como si la viera por primera vez. Sin la música. Sin las lámparas. Sin el disfraz del poder, hablaste con la prensa sobre Isabel. Livia se cruzó de brazos. Yo te defendí. Darío negó con la cabeza. No. Tú atacaste a la única persona que aún podía evitar que todos descubrieran lo débil que he sido. La palabra débil pareció sorprenderle incluso a él mismo. Livia rió. Nerviosa. Ahora resulta que ella es una santa. Él respondió en voz baja. No. Ella se ha convertido en el espejo que yo pasé años intentando evitar. Livia perdió el control por un segundo. Y yo me quedé a tu lado todos los días. Darío la miró. Exhausto. Tú te quedaste cerca del cargo. No confundas eso con quedarte a mi lado. Aquella noche. Isabel volvió sola al piso de su tía. Pero no subió de inmediato. Le pidió al conductor que parara una calle antes. Caminó despacio por las aceras arboladas de Chamberí, dejando que el ruido distante de la ciudad le recordara que el mundo seguía existiendo fuera de Montenegro. El móvil vibraba sin parar. Pero no contestó. Había mensajes de consejeros, de su madre, de amigas que súbitamente querían saber si estaba bien. Había también uno de Darío. Hoy he entendido una parte. No sé si tengo derecho a pedir el resto. Isabel lo leyó y sintió un dolor profundo. No por la frase, sino por lo mucho que había tardado en llegar. Guardó el teléfono en el bolso y siguió caminando. En el escaparate de una tienda cerrada, vio su propio reflejo. Una mujer con un traje claro, ojos cansados, postura firme. No parecía victoriosa. Parecía alguien recién salida de un incendio, cargando únicamente con lo que aún era esencial. Por primera vez. Eso era más que suficiente. En el ático, Darío abrió un cajón antiguo de su despacho. Encontró un sobre que Isabel le había dado en el primer año de la crisis. Dentro, había notas escritas a mano por ella sobre cada inversor. ¿Quién valoraba la discreción? ¿Quién odiaba las promesas exageradas? ¿Quién necesitaba números? ¿Y quién necesitaba mirar a los ojos de alguien antes de firmar nada? En la parte superior de la primera hoja, ella había escrito: la confianza no se pide en un escenario. Se construye mucho antes. En silencio, Darío se sentó lentamente. Durante años, había utilizado aquellas notas como si fueran parte natural del patrimonio de la empresa.
Nunca como la prueba del cuidado de una mujer que lo había amado, incluso cuando él aún no sabía merecerlo. El móvil vibró con un mensaje del equipo jurídico. La auditoría comenzaría a la mañana siguiente. Y el nombre de Livia aparecía en múltiples flujos de comunicación alterados. Darío cerró los ojos. Lo peor no era descubrir que su asistente había manipulado agendas. Lo peor era darse cuenta de que solo lo había conseguido porque él, desde su vanidad, le había dejado la puerta abierta. La auditoría comenzó en una sala pequeña de la planta 22, lejos de las lámparas de cristal de la fiesta, y lejos de las vistas panorámicas que los directores solían usar para impresionar a las visitas. Era una sala fría, de mesa rectangular, sillas grises y una gran pantalla, donde cadenas de correos, agendas y registros de acceso aparecían completamente desprovistos de emoción. Darío llegó antes que todos. Pero por primera vez, no eligió la cabecera. Se sentó en el medio de la mesa. Como si su propio cuerpo aceptara ya una posición menos dominante. El abogado externo, contratado por los fondos, abrió la reunión diciendo que el objetivo no era castigar a personas, sino mapear la ruptura del gobierno corporativo que había llevado a la empresa a una crisis de confianza. Isabel entró poco después. Llevaba un vestido oscuro bajo una chaqueta clara, sin joyas llamativas, sin ningún gesto de triunfo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Darío, no hubo ternura, pero tampoco desprecio. Hubo distancia. Y esa distancia, a él le dolió más que cualquier acusación. Octavio Herrero se sentó a su lado. Mientras doña Celina lo observaba todo con la calma de quien ya ha visto caer a muchos imperios familiares por culpa de demasiado orgullo masculino y demasiada poca escucha. El primer informe parecía inofensivo hasta que reveló la secuencia. Durante 8 meses, las invitaciones de reuniones con inversores habían sido redirigidas a Livia. Antes de llegar a la agenda oficial, en 6 ocasiones, Isabel había recibido horarios equivocados, direcciones alteradas o avisos demasiado tardíos. Siempre a través de la asistente ejecutiva. En 2 de ellas, Darío se había presentado sin su esposa. Y les había dicho a los presentes que Isabel estaba indispuesta, o lidiando con asuntos personales. Él escuchó aquello con el rostro impasible. Pero las manos, cerradas en puño sobre la mesa, delataban su vergüenza. Yo no le pedí que hiciera eso, dijo, sin mirar a Isabel. El auditor respondió con total neutralidad. No hemos encontrado instrucciones directas suyas, señor Montenegro. Sin embargo, hemos encontrado mensajes en los que la señora Livia afirma actuar de acuerdo con lo que ella llama una nueva orientación de imagen. Darío levantó la vista. Isabel se mantuvo en absoluto silencio. Esa era su fuerza aquella mañana. No completar el trabajo de la verdad añadiéndole rabia. Dejar que los hechos respiraran solos. El auditor tocó la pantalla y apareció un mensaje. Darío quiere menos dependencia de su esposa en las reuniones. Ella tiene que entender cuál es su lugar. La frase quedó suspendida en el aire de la sala, como una copa de cristal rota contra el suelo. Darío abrió la boca, pero no logró articular ningún argumento limpio. El mensaje lo había escrito Livia. Sí. Pero era imposible negar que ella había aprendido ese lenguaje simplemente observándolo a él. Doña Celina inclinó el cuerpo hacia adelante. Darío. Nosotros no invertimos en teatro matrimonial. Invertimos porque creímos que Montenegro había salido por fin del viejo modelo de la vanidad familiar. Lo que estamos viendo aquí es una regresión total. Él intentó tomar aire. Celina. Me he equivocado. Pero la empresa no puede pagar el precio de una disputa personal. Isabel habló entonces por primera vez. Y su voz no cargaba ninguna explosión. Solo precisión. La empresa ya ha pagado por ser tratada como una extensión de tu orgullo. Yo no me estoy disputando tu atención con Livia. Me estoy negando a seguir siendo usada como un sello de estabilidad. Mientras tú permites que me borren de las salas donde mi palabra sirvió de puente. El abogado anotó algo. Octavio miró a Darío y completó. La pregunta no es si Isabel tiene poder formal sobre la empresa. La pregunta es si tú has destruido la confianza informal que sostenía los acuerdos formales. Livia fue llamada a las 10:30.
Entró en la sala con una carpeta apretada contra el pecho, y la postura de quien ha ensayado muchas respuestas frente al espejo. Llevaba ropa demasiado discreta. Casi un intento de borrar la imagen de la mujer de rojo en la pista de baile. Saludó a Darío. Pero él no le devolvió el saludo con ninguna intimidad. Ese pequeño gesto la desestabilizó. El abogado le pidió que explicara por qué había alterado invitaciones y filtrado comunicaciones destinadas a Isabel. Livia respondió que solo estaba organizando flujos de trabajo, evitando solapamiento de roles y protegiendo al director de interferencias emocionales. Cuando pronunció esa última expresión, Isabel levantó la vista. Interferencia emocional era el nombre que le dabas a mi presencia. Livia tragó saliva. Yo me basaba en lo que veía. El señor Darío quería proyectar una imagen más autónoma. Darío cerró los ojos un instante. El golpe era merecido. Ella no estaba mintiendo por completo. Estaba usando contra él la vanidad que él mismo había alimentado. Octavio preguntó. ¿Y las llamadas a los periodistas? Livia intentó sonreír. Yo nunca he hablado de manera oficial. El auditor tocó la pantalla otra vez. Aparecieron registros de llamadas, horarios y una transcripción enviada por la propia periodista al Consejo Jurídico. La transcripción no traía gritos ni amenazas de chantaje. Traía algo mucho más devastador. El intento calculado de transformar un límite en histeria. Livia había dicho que Isabel estaba emocionalmente destrozada, que utilizaba a los inversores para presionar a su marido, y que Montenegro necesitaba demostrarle al mercado que Darío seguía libre de influencias domésticas. La expresión hizo que doña Celina se quitara las gafas lentamente. Influencias domésticas, repitió. Mi joven amiga. Fue esa influencia doméstica la que evitó que nosotros abandonáramos esta empresa hace 3 años. Livia perdió el color. Yo no quise ofender. Isabel respondió con una calma casi triste. Claro que quisiste. Solo que no esperabas que alguien se guardara la prueba. Por primera vez. La asistente miró a Darío como quien pide un rescate. Él sintió el viejo impulso de protegerla. No por amor, sino por el miedo a admitir delante de todos que había elegido mal. Pero proteger a Livia en ese momento sería condenar a Isabel por segunda vez. Respiró hondo y dijo. Ella no tenía autorización para hablar en nombre de la compañía. Livia abrió mucho los ojos. Darío. Él continuó. Con la voz baja, pero le di el espacio para que ella creyera que eso me agradaría. Esa parte es mi responsabilidad. La sala entera notó la diferencia. No era una confesión grandiosa. No era suficiente para la redención. Pero era la primera frase en la que Darío no empujaba la culpa hacia otro cuerpo. Isabel también lo notó. Y eso la incomodó más de lo que le habría gustado. Una parte de ella quería que él siguiera siendo un arrogante hasta el final. Porque habría sido más fácil cerrar la puerta. Sin sentir que la vieja ternura golpeaba por dentro, pero la verdad rara vez era tan limpia. Darío la había herido profundamente. Sí. Livia la había manipulado. Sí. Y, sin embargo, allí había un hombre empezando a ver el tamaño de su propia sombra. El problema era que Ferlú no borraba lo que había hecho. Octavio pidió un receso de 10 minutos antes de deliberar. Livia salió de la sala casi tropezando con sus propios tacones. Seguida por 2 asesores jurídicos. En el pasillo, intentó acercarse a Darío. Me vas a destruir a mí para reconquistar a tu mujer. Y él la miró. Agotado. No. Te has destruido tú sola. Cuando decidiste que ocupar el lugar de Isabel, era más importante que entender por qué la gente confiaba en ella. Livia rió con amargura. Tú también querías eso. Él no desvió la mirada. Lo sé. Por eso yo también voy a pagar. Durante el receso, Isabel fue hasta la terraza técnica de la planta. Un espacio estrecho y protegido por cristal donde los empleados a veces salían a tomar el aire sin abandonar el edificio. Madrid. Allá abajo. Parecía dura y viva. Con el tráfico acumulándose entre edificios espejados, y las motos cortando las avenidas como líneas apresuradas. Darío apareció unos segundos después. Pero mantuvo las distancias. ¿Puedo hablar?, preguntó. Ella no respondió de inmediato.
El viento suave le movió un mechón suelto de pelo. Habla. Él apoyó las manos en la barandilla. Sin intentar tocarla. Pasé años pensando que, si admitía cuánto me habías ayudado, dejaría de ser un hombre frente a mi padre. Frente al consejo. Frente a mí mismo. Eso no justifica nada. Solo explica la enfermedad. Isabel miró hacia la calle. Me trataste como un medicamento. Y luego me culpaste por recordarte que estabas enfermo. Darío cerró los ojos. Lo sé. Ella giró el rostro. Sorprendida por la ausencia de defensa. Él continuó. Y sé que entenderlo ahora no me da ningún derecho sobre ti. Pero hoy, ahí dentro, no te voy a pedir que me salves. La frase abrió un silencio nuevo entre los dos. No curaba la herida, pero cambiaba la temperatura del dolor. Cuando volvieron a la sala, la deliberación ya estaba preparada. Octavio leyó con voz firme. El Consejo de Administración recomienda el alejamiento temporal de Darío de la representación estratégica en negociaciones sensibles, la apertura de un procedimiento disciplinario contra Livia Amaral, la revisión pública de la política de comunicación de la compañía, y la formalización de Isabel Ferraz como consultora independiente de confianza institucional. Si ella acepta, con plena autonomía para rechazar cualquier uso de su imagen a favor de la junta directiva, Darío escuchó todo sin interrumpir. Con cada punto, algo dentro de él se desprendía. El control, el orgullo, la fantasía de que bastaría una frase elegante para recomponer la ruina. Cuando Octavio terminó, todos miraron a Isabel. Ella sabía que aquel era el punto en el que muchos esperarían un gesto teatral, un discurso vengativo, una sentencia de muerte contra su marido. En su lugar, cerró la carpeta con ambas manos y dijo, acepto. Solo con una condición adicional. Mi trabajo servirá para proteger la confianza de los inversores y de los empleados. No para restaurar la imagen personal de Darío Montenegro. Si la empresa quiere madurez, tiene que dejar de esconder fracasos matrimoniales debajo del lenguaje corporativo. Doña Celina asintió de inmediato. El abogado lo registró. Darío no protestó. Livia, a quien se había autorizado a regresar solo para escuchar la decisión sobre su cargo, se levantó con el rostro tenso. Así que es esto. Ella gana porque sabe cómo parecer noble. Isabel la miró sin el menor placer. No. Livia. Yo no he ganado nada. Simplemente he dejado de competir por un lugar que nunca debió ser tratado como un premio. La asistente se apretó la carpeta contra el cuerpo. Tú hablas así porque naciste con las puertas ya abiertas. La frase trajo por fin el verdadero miedo de Livia a la superficie. Isabel suavizó un poco la voz. Pero no la firmeza. Yo nací con puertas. Sí. Pero he pasado años manteniéndolas abiertas para personas que después fingieron que habían entrado solas. Tú podrías haber construido tu propia entrada. Pero preferiste empujar a otra mujer hacia afuera. Livia no lloró. Pero le brillaron los ojos. En aquel momento perdió no solo su probable empleo, sino el relato en el que ella era la heroína de su propio ascenso. Salió escoltada por una asesora. Aún con la cabeza alta. Aunque cada paso delataba que el suelo bajo sus pies había cambiado para siempre, la noticia de la decisión se filtró antes del fin de la jornada. Pero esta vez, con una diferencia esencial. No era un cotilleo suelto. Era un comunicado institucional. Montenegro informaba de una revisión en el gobierno corporativo. El alejamiento temporal de su director general de negociaciones sensibles, y la contratación de una consultoría independiente para la reconstrucción de la confianza. El nombre de Isabel apareció una única vez, de forma seca, profesional, sin imagen de esposa sacrificada, ni musa de salones de fiesta. Ella lo había pedido así, a la salida del edificio. Los periodistas esperaban en el vestíbulo. Micrófonos en alto. Cámaras encendidas. Preguntas sobre matrimonios. Traiciones. Poder y crisis. Darío salió el primero. Podría haber huido por el garaje privado. Pero no lo hizo. Se detuvo frente a las cámaras y dijo, la compañía ha cometido errores de gobierno corporativo. Y yo he cometido errores personales que han afectado a la confianza de personas muy importantes.
La señora Isabel Ferraz no será utilizada como justificación, escudo o decoración institucional. Cualquier reparación empieza por reconocer esto. No fue una petición de perdón completa. No era suficiente. Pero para los periodistas, fue el titular del día. Y para Isabel, que lo escuchaba desde dentro del ascensor. Fue la primera vez en años que Darío pronunciaba su nombre sin intentar poseerlo. Más tarde, ya en el piso de su tía, Isabel se quitó la chaqueta y se quedó unos minutos en silencio frente a la ventana. Carmen se acercó con 2 tazas de té y le preguntó: ¿Estás triste porque él por fin ha empezado a entenderlo? Isabel soltó una risa pequeña. Exhausta. Estoy triste. Porque una parte de mí aún deseaba que esto hubiera pasado antes. Su tía le entregó la taza. Isabel miró el móvil sobre la mesa. Había un mensaje de Darío. No te voy a pedir que vuelvas. Voy a empezar devolviéndote lo que te quité. Ella no respondió. No por crueldad, sino porque algunas palabras necesitan tiempo para demostrar que no son solo fruto del miedo a perder. Abrió entonces la carpeta de la consultoría. Vio la primera página en blanco con su nombre en el encabezado. Isabel Ferraz, consejera independiente. Por primera vez, su trabajo no venía escondido detrás del apellido Montenegro. Pasó los dedos sobre su propio nombre. Y sintió que el dolor compartía espacio con algo nuevo. No era una victoria. Era ser dueña de sí misma. En el ático vacío, Darío descolgó de la pared de su despacho una fotografía de la última fiesta anual. Aparecía él en el centro, sonriendo, con Isabel medio paso atrás, elegante y casi apagada por la luz que brillaba sobre el rostro de él. Se quedó mirando la imagen mucho tiempo. Luego cogió un bolígrafo. Le dio la vuelta al marco. Y escribió en el reverso la frase que había encontrado en las notas de ella. La confianza no se pide en un escenario. Se construye mucho antes. En silencio. No sabía si algún día Isabel lo perdonaría. No sabía si su matrimonio aún existía más allá de los papeles y las ruinas. Pero por fin sabía que no podría reconstruir nada. Intentando arrastrarla de vuelta al mismo sitio de siempre. En el móvil, una nueva alerta le informó de que los fondos mantendrían las negociaciones en suspenso hasta la conclusión de la revisión. Por primera vez, no maldijo. Simplemente lo aceptó. Afuera, Madrid seguía encendida, indiferente a las caídas particulares, y en medio de aquella ciudad que no espera a nadie, Darío Montenegro empezó a aprender el precio de haber confundido el amor con una garantía. Y el silencio con su misión. El viernes, 3 días después de la decisión del Consejo, Montenegro amaneció con menos brillo y mucho más trabajo. La fachada de cristal de las 4 torres seguía reflejando el cielo gris de Madrid. Los ascensores seguían subiendo, llenos de ejecutivos bien vestidos. Y el café de la planta 20 aún tenía ese olor caro a rutina corporativa, pero algo había cambiado en el aire. La gente hablaba más bajo cuando Darío pasaba. No por miedo, sino porque lo estaban evaluando. Él ya no era el centro incontestable de un engranaje que giraba exclusivamente en torno a su apellido, era un hombre apartado temporalmente de las decisiones estratégicas, obligado a asistir a reuniones sin poder presidirlas, a escuchar informes sin poder interrumpir, y a aceptar que su nombre, antes usado como un escudo absoluto, ahora necesitaba ser explicado. Aquella mañana, entró en la sala de gobierno corporativo, sin asesores personales, sin Livia, sin la vieja urgencia de demostrar dominio. Sobre la mesa, dejó una carpeta con los documentos de separación entre la imagen institucional y su vida conyugal. Antes de que hablemos de la empresa, dijo, mirando a Octavio, a doña Celina y al abogado externo. Necesito formalizar que ningún contacto de Isabel Ferraz será utilizado nuevamente sin su autorización expresa. Octavio no sonrió, pero sus ojos registraron el cambio. Doña Celina recibió la carpeta. Hojeó las primeras páginas y preguntó, ¿esto es un intento de reparar el daño? ¿O un intento de parecer que lo estás reparando? La pregunta habría irritado a Darío hace solo unas semanas. Ahora, simplemente respiró. Al principio,
Ambas cosas pueden parecerse mucho. Lo sé. Por eso no pido que me crean hoy. Solo pido que lo registren. El abogado tomó nota. Había en aquella respuesta una humildad aún áspera, aún poco entrenada, pero lo bastante real como para no sonar a discurso de crisis. Isabel no estaba en la sala. Había solicitado por escrito que las decisiones sobre límites personales se tomaran sin su presencia, para que nadie confundiera su nueva posición. Con una vuelta al antiguo papel de esposa que cosía los desgarros en silencio, Darío la echó de menos aún así. Pero, por primera vez, no usó esa falta como argumento. La reunión siguió con términos secos. Revisión de comunicación. Auditoría de agendas. El despido definitivo de Livia Amaral tras concluir el expediente disciplinario. Y una carta abierta a todos los empleados, cuando su nombre fue mencionado como responsable parcial de la cultura que había permitido la quiebra de la confianza. Darío no se defendió. Solo dijo: incluyan eso en el acta. Mientras tanto, Isabel visitaba un despacho mucho más pequeño, a 2 calles del Paseo de la Castellana. Allí operaba la consultoría de gobierno corporativo vinculada al fondo de doña Celina. La oficina no tenía mármol, ni grandes lámparas, ni una recepcionista entrenada para reconocer apellidos. Tenía mesas claras, ventanas abiertas al ruido de la calle, y una pared cubierta de fotografías de proyectos sociales y empresas familiares reestructuradas sin ningún espectáculo. Doña Celina la recibió con un abrazo breve. De esos que respetan el dolor y la competencia al mismo tiempo. Este lugar no impresiona tanto como la Torre de Montenegro, dijo la inversora, entregándole una acreditación muy sencilla. Isabel pasó los dedos sobre su propio nombre impreso, sin el apellido de su marido. Tal vez por eso me haya gustado tanto. En la mesa que le habían reservado, había un ordenador, una pila de informes y una taza de café fuerte. Nada de flores caras. Nada de fotógrafos. Nada de gente fingiendo admirarla. Mientras esperaban que ella salvara a un hombre, por primera vez en años, Isabel se sentó a trabajar sin cargar con el peso de ser la prueba viviente de la estabilidad de otra persona. Era extraño. Era casi aterrador. Pero era suyo, a primera hora de la tarde. La carta interna de Montenegro fue enviada a todos los empleados. Darío la escribió 3 veces antes de aceptar la versión final. La primera parecía una defensa. La segunda parecía autocompasión. La tercera, revisada con la ayuda del equipo jurídico, por fin decía lo necesario. Sin adornos. La empresa reconocía fallos de conducta. Uso inadecuado de interlocuciones personales. Ruptura de los protocolos de comunicación. Y la necesidad absoluta de reconstruir la confianza mediante la transparencia. No mencionaba detalles íntimos. No exponía a Isabel como un jarrón decorativo. No transformaba a Livia en el único chivo expiatorio. El párrafo más difícil era el último. Como director, permitir que la vanidad personal interfiriera en la cultura de respeto y gobierno corporativo que esta compañía debía proteger, fue un grave error. La reparación comenzará con límites claros, revisión de prácticas y escucha real. Antes de enviarla, Darío se quedó mirando la pantalla, sintiendo un viejo reflejo que le pedía borrar la frase vanidad personal. El dedo sobrevoló el teclado. Luego se apartó y pulsó enviar, unos segundos después. Los primeros recibos de lectura empezaron a aparecer. No hubo aplausos. No hubo un perdón inmediato. No hubo milagros. Hubo silencio. Pero esta vez, era un silencio merecido. Livia recibió la misma carta en el pequeño piso que alquilaba en Tetuán. Sentada en el suelo. Entre zapatos caros, bolsos nuevos y una caja con los objetos que había sacado deprisa de la empresa. Su tarjeta de acceso había sido bloqueada la noche anterior. El correo formal hablaba de suspensión, investigación interna y posible despido por violación de las políticas de comunicación. Durante horas, osciló entre la rabia y la humillación. Quería creer que Isabel la había destruido por celos. Quería creer que Darío la había sacrificado por pura cobardía. Parte de eso era verdad. Pero no todo.
y era ese pedazo el que más la hería, abrió una vieja conversación con una amiga de la universidad. Y leyó su propio mensaje de meses atrás. Un día entraré en esa sala y ya nadie me mirará por encima del hombro. Livia lloró. Entonces, no como una villana derrotada, sino como alguien que por fin entendía que había pasado años intentando entrar por la puerta equivocada. Su ambición no era un delito. La decisión de convertir a otra mujer en un peldaño. Sí, más tarde. Respondió al departamento jurídico, aceptando prestar declaración. No era una redención. Eran las consecuencias. Y para alguien como Livia, tal vez las consecuencias fueran la primera verdad adulta que ya no podía manipular. Al final del día, Isabel aceptó encontrarse con Darío en un café discreto de la Castellana. No porque sintiera suficiente nostalgia, sino porque algunas historias necesitan una conversación limpia para dejar de sangrar por los rincones. Ella llegó primero. Eligió una mesa junto a la ventana. Llevaba una camisa blanca, pantalones oscuros y ningún anillo. Darío llegó pocos minutos después. Sin coche oficial, sin seguridad visible, sosteniendo apenas una carpeta fina, overla. Se detuvo un instante, como si necesitara aprender de nuevo a acercarse sin adueñarse de todo el espacio. Gracias por venir, dijo él. Isabel le señaló la silla de enfrente. He venido a cerrar algunas cosas. Darío. No a reabrirlo todo. Él asintió. Lo sé. El camarero trajo 2 cafés. Durante unos segundos, el ruido de las tazas, las charlas en voz baja, y los claxones distantes llenaron el vacío que antes ellos habrían cubierto con frases hechas. Darío abrió la carpeta y empujó unos documentos hacia ella. He separado formalmente todos los contactos que pertenecen a tu historia. No a Montenegro. También he solicitado que cualquier mención pública a tu trabajo sea aprobada por ti. Y le he pedido a los abogados que revisen nuestra división patrimonial. Sin usar la empresa como método de presión, Isabel miró los papeles sin tocarlos de inmediato. Había una parte de ella que quería sentir un alivio repentino. Otra parte, que desconfiaba de un gesto que llegaba demasiado tarde. ¿Crees que unos documentos arreglan lo que ha pasado?, preguntó. Darío negó con la cabeza. No. Pero las palabras sin documentos serían solo una forma más de pedirte que confiaras en mí a ciegas. Ella respiró despacio. Esa respuesta la sorprendió. Porque tenía lógica y cero teatro. ¿Qué quieres de mí? Darío. Él apretó la taza entre las manos. Querer, yo quiero muchas cosas. Quiero volver a la noche de la fiesta y no levantarme a bailar. Quiero volver 3 años atrás y darte las gracias como debía. Quiero volver al primer instante en que sentí vergüenza de depender de ti. Y elegir el amor en lugar del orgullo. Pero no se puede. Levantó la vista. Así que te diré solo lo que tengo derecho a decir. Lo siento. Y no te lo digo para que me perdones hoy. Lo siento. Porque al fin he entendido que te hice daño intentando demostrar que no necesitaba a la persona que más me estaba sosteniendo. La frase abrió un dolor manso en el pecho de Isabel. No era el dolor explosivo de la fiesta, ni el dolor helado de la junta de accionistas. Era una tristeza muy antigua. Encontrando por fin su verdadero nombre, ella miró por la ventana. Fuera. La gente cruzaba la acera con prisa. Cada uno cargando problemas que ningún edificio de cristal iba a delatar. Te he amado mucho, dijo ella. Darío bajó los ojos, como quien recibe. ¿O lo ves? Una bendición y una condena. Te amé incluso cuando empecé a sentirme minúscula a tu lado. Te amé cuando fingías que mis reuniones eran simples cortesías sociales. Te amé cuando otras mujeres me miraban con lástima porque tú se lo permitías. Pero no puedo seguir llamando amor a la simple resistencia. Él asintió sin interrumpirla. Ella volvió a mirarlo. Tal vez algún día consiga perdonarte sin necesidad de volver contigo. Tal vez algún día logre recordarnos, sin sentir que me fallé a mí misma. Pero hoy, Darío, elijo dejar de ser la mujer que se queda para demostrarle su valor a alguien que solo se da cuenta de lo que valgo cuando me pierde. Darío recibió la decisión con una expresión que casi le hizo a ella apartar la mirada. Había pérdida en su rostro.
Y no solo miedo a los números en rojo, pero no intentó retenerla. Ese fue el primer gesto verdaderamente distinto. No te voy a pedir que vuelvas, dijo él. Ni a casa, ni a la empresa, ni a esa silla vacía a mi lado en los eventos. Si algún día quieres que volvamos a hablar, estaré intentando ser un hombre que no necesita apagar a nadie para sentirse entero. Isabel sintió que le ardían los ojos, pero no lloró. Inténtalo por ti. No por mí. Él asintió. La conversación terminó sin abrazos. Sin besos. Sin promesas románticas para tranquilizar al espectador. Solo dos adultos. Sentados ante dos tazas casi frías. Entendiendo que algunas historias de amor no mueren por falta de sentimiento. Mueren por exceso de daños. No reparados a tiempo. Cuando Isabel se levantó, Darío también lo hizo. Pero mantuvo las manos pegadas al cuerpo. Por primera vez, la dejó marcharse. Sin transformar la salida de ella en un desafío a su propio orgullo, en las semanas siguientes, la ciudad siguió girando con su brillante indiferencia. La auditoría concluyó que Livia había manipulado los flujos de comunicación y hablado con periodistas sin autorización, pero también registró fallos graves de supervisión y de cultura interna ligados directamente a la dirección general. Fue despedida con un acuerdo formal. Sin espectáculo. Sin titulares sensacionalistas. Algunos dirían que fue muy poco castigo. Otros. Demasiado. Para Isabel. Fue simplemente coherente. Livia perdió el espacio que había intentado conquistar mediante atajos. Pero no la convirtieron en un monstruo de feria para aliviar la culpa de los de arriba. Darío permaneció alejado de las negociaciones estratégicas durante 90 días. Inició un programa de revisión interna con consejeros independientes. La empresa Montenegro no quebró. Pero perdió contratos menores. Aplazó una gran expansión. Y vio su valor reputacional ser tema de debate en las columnas de negocios. Hubo un precio que pagar. No lo destruyó todo. Porque la vida rara vez entrega castigos perfectos. Pero fue suficiente para enseñar que la confianza no es la decoración de una fiesta. Es la estructura. Y cuando se agrieta, se entera el edificio entero. Isabel, por su parte, comenzó a ser invitada a reuniones por su propio nombre. En el despacho de la consultoría, ayudó a otras empresas familiares a reconocer los riesgos que los informes financieros no lograban captar. Vanidad heredada. Mujeres invisibles. Acuerdos informales. Silencios tratados como pleno consentimiento. En una tarde de lluvia fina. Recibió una invitación para dar una charla en un pequeño seminario sobre gobierno corporativo y confianza en empresas familiares de España. Por impulso, casi la rechaza. Luego aceptó. El día del evento, se puso una americana azul profundo. El mismo tono del vestido que había usado en la fiesta. Pero ahora, sin el peso de aquella noche, al subir al escenario, vio en el público rostros atentos. Ejecutivos. Herederos. Abogadas. Mujeres jóvenes que, tal vez, sabían exactamente lo que era abrir las puertas. Y luego quedarse abandonadas en la calle. Ella empezó sin dramatizar. Durante mucho tiempo, creí que proteger la reputación de alguien era una forma de amar. Hoy entiendo que el amor sin respeto se convierte en simple trabajo invisible. La sala quedó en silencio. Un silencio muy vivo. Completamente distinto de aquel que tanto le había dolido. Darío vio la charla después. A través de un enlace que le envió Octavio, sin añadir ningún comentario. No sabía si Isabel era consciente de que el vídeo llegaría a él. Tal vez lo sabía. Tal vez ni siquiera le importaba. La vio hablar con absoluta seguridad. Sin rabia pública. Sin usar el nombre de él para promocionarse. Sin disminuir su propio dolor solo para parecer elegante. Cuando ella dijo que ninguna empresa debería depender de la mujer que apaga los incendios sin aparecer jamás en el informe, Darío pausó el video. Se quedó mucho tiempo mirando la pantalla. Luego, abrió el documento de planificación de Montenegro y añadió una propuesta. La creación de un comité formal de memoria institucional y relaciones corporativas, con crédito registrado para todos los interlocutores relevantes.
sin borrar nombres por pura conveniencia política. Era una medida técnica. Pequeña, casi ridícula frente a la herida personal. La envió al consejo. Inmediatamente después. Le escribió un mensaje corto a Isabel. He visto tu charla. Tenías razón. No voy a usar esto como excusa para acercarme. Solo quería dejar constancia de que he escuchado. Tardó 20 minutos en pulsar enviar. Cuando lo hizo, no esperó respuesta. La respuesta llegó solo 2 días después. Isabel escribió, espero que sigas escuchando. Incluso cuando ya no quede nadie a quien puedas perder, Darío leyó la frase en su coche. Atrapado en un atasco en la Castellana. Y sintió la verdad de aquellas palabras con una fuerza casi física. No respondió de inmediato. Guardó el móvil. Y miró por la ventanilla. Miró a la ciudad que siempre le había parecido un tablero de conquista. Y por primera vez, le pareció también un lugar de aprendizaje. Meses atrás, habría interpretado el mensaje como una crueldad de ella. Ahora lo entendía como un límite. Y los límites. Empezaba a aprenderlo. Eran también una forma de honestidad. Esa enoja. Rechazó una invitación a una cena de sociedad donde todos esperaban verlo aparecer con alguna compañía nueva. Con alguna elegante imagen de superación personal, se fue a casa solo. Preparó un café muy malo en una cocina demasiado grande. Y dejó sobre la mesa el marco con la foto antigua boca abajo. No para olvidar a Isabel, sino para dejar de vivir frente a un retrato donde ella aparecía medio paso detrás de él. El fin definitivo del matrimonio llegó en una mañana clara. En una notaría de Madrid. Sin prensa y sin familia. Isabel llegó acompañada únicamente por Carmen. Darío llegó solo. Los documentos estaban listos. Revisados con respeto. Sin trampas patrimoniales. Sin intentos de castigo. Cuando firmaron, la mano de Isabel no tembló. Darío observó su firma y sintió un luto sereno. De esos que no piden testigos. Fuera. En la sierra. Él le preguntó si podía caminar con ella hasta el coche. Isabel se lo permitió. Fueron solo unos metros. Pero cargaban con el peso de años enteros. Ojalá nuestra historia hubiera terminado de otra manera. Dijo él. Ella miró los árboles de la calle. Miró el cielo encajonado entre los edificios. Miró la vida. Continuando sin pedir permiso a nadie. Ha terminado de la única manera posible. Darío. Después de todo lo que hicimos con ella, él aceptó la frase. Antes de entrar en el coche, Isabel añadió. Gracias por no hacer que el final fuera más feo. Él respondió. Gracias por haber hecho que el principio de mi cambio fuera posible. Incluso sin deberme absolutamente nada. Un año después. La compañía Montenegro seguía existiendo. Más pequeña. Más cautelosa. Menos vanidosa. Darío volvió gradualmente a algunas de sus funciones. Pero nunca recuperó la ilusión de que el liderazgo fuera un escenario iluminado. En las reuniones, empezó a citar los nombres de quienes construían los puentes antes de que llegaran los contratos, incluyendo a personas que, antes, habrían quedado fuera de todas las actas. Algunos decían que era simple estrategia de imagen, tal vez lo fuera también. Pero había hábitos que, repetidos el tiempo suficiente, podían llegar a educar hasta a un alma que llega tarde. Isabel se convirtió en socia de la consultoría. Y se compró un piso propio en Chamberí. Con grandes ventanales. Libros esparcidos por todas partes. Y un balcón pequeño donde cultivaba plantas que no siempre sobrevivían. Pero que no dejaban de insistir. A veces. Aún pensaba en Darío con una nostalgia que llegaba sin estar invitada. Otras veces. Recordaba la fiesta y solo sentía el inmenso alivio de haber cogido su abrigo a tiempo. En una noche de seminario. Octavio la presentó ante un grupo de jóvenes empresarias como la mujer que le enseñó a mucha gente la diferencia entre ser una presencia y ser un simple adorno. Isabel Hill. Corrigiéndole con delicadeza. Yo también lo tuve que aprender. El último viernes de agosto. Isabel pasó por delante de aquel hotel en el barrio de Salamanca. Donde todo había empezado a derrumbarse, había otro evento corporativo esa noche. Otros coches oscuros.
Otros vestidos brillando bajo la luz dorada. Otras personas intentando parecer más grandes de lo que eran sus inseguridades. Se detuvo un instante en la acera. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Recordó la silla. El abrigo crema. La frase de Octavio. La puerta del ascensor cerrándose. La alianza de oro dejando un círculo pálido en su piel. Aquella noche lejana. Ella había creído que simplemente se marchaba de una fiesta. Solo después comprendió que de lo que estaba saliendo era de una versión mucho menor de sí misma. El móvil vibró con un mensaje del equipo de la consultoría. Una empresa familiar catalana había aceptado revisar su gobierno corporativo después de escuchar su charla. Isabel sonrió. Guardó el teléfono. Se ajustó el abrigo sobre los hombros. Y siguió caminando por la noche de Madrid. No había una música triunfal de fondo. Ni un público aplaudiendo. Pero, por primera vez en muchísimo tiempo, cada paso que daba no le pedía permiso a absolutamente nadie. 2 años después de la noche en que Isabel Ferraz salió de la fiesta de Montenegro con el abrigo sobre los hombros y el corazón en silencio, Madrid parecía otra ciudad. Cuando se la miraba desde el balcón de su piso en Chamberí, no porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque ella, por fin, había dejado de mirar los edificios de oficinas. Como si cada ventana encendida fuera una deuda que ella tenía que pagar. Antes, cualquier luz encendida más allá de las 10 de la noche le recordaba una reunión que ella necesitaba salvar. Un carácter que ella necesitaba suavizar. Ahora, eran solo luces en la ciudad. Luces que iluminaban otras historias, dejando la suya. Por fin, en paz.